Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. Saludamos con mucho gusto a Héctor González Berlanga. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, mi querido Darío? Muy buenas tardes, Rogelio. Muy buenas tardes, el auditorio. ¿Qué dice el erotismo del arte y los derechos de autor? ¿Por qué este tema, mi querido Héctor? Fíjate que me llamó la atención porque realmente es un tema raro, es un tema bizarro. Y me llamó mucho la atención porque se ha hecho mucho escándalo. Mira, déjame introducir al tema. Como tú bien lo estás diciendo, pues Eros, el dios griego, a quien se le asocia con la sensualidad, el deseo y el placer sexual, es y ha sido fuente de inspiración para los grandes maestros del arte clásico y contemporáneo. Esa provocación del deseo sensual por medio de la imaginación, la fantasía, la estimulación sensorial, que es el erotismo, independientemente de nuestro entorno, gustos y preferencias, está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde lo más mundano, como son los anuncios de cualquier producto o marca en televisión y medios impresos, hasta las representaciones verdaderamente sublimes de pinturas y esculturas del arte clásico que encontramos en los museos. Pues resulta que a principios, y agárrense, a principios de julio de este año, Pornhub se metió en una bronca mayúscula con los grandes museos de Europa cuando lanzó en su plataforma la sección Classic Nudes, desnudos clásicos, en la que se publicaron fotografías de pinturas de grandes autores clásicos en las que se muestran desnudos. Todos los que hemos ido a un museo hemos visto que hay muchísimo arte en donde se muestran desnudos de todo tipo. Y debo de decir que la manera en que la plataforma presentó esta controvertida sección de desnudos clásicos me parece, no sé cómo decirlo, pero por decirlo de alguna manera, me parece muy interesante y creativa. Voy a citar textual, así se anunciaban, que algunas personas piensan que los museos son lugares aburridos, congestionados, pero, y si te dijéramos que albergan una colección de porno invaluable, bienvenido a Classic News, la guía interactiva, algunas de las escenas más sexys de la historia en los museos más famosos del mundo. Dice, porque es posible que la pornografía no se considere arte, pero algo de arte definitivamente se puede considerar pornografía. Y en esta última frase tienen muchísima razón, porque esa línea tan delgada entre la pornografía y el arte, de verdad, es muy sutil. Lo que hoy se considera pornografía en otros tiempos quizás no lo fue, y quizás también en el futuro lo que hoy es pornografía no lo será. No me quiero meter en Honduras ni en enredos, y ahí dejo el punto, ya que pues determinar cuándo es que el arte brinca esa delgada línea es cuestión de cada persona. Pero el tema del comentario de hoy es el follón que se armó entre los museos y la plataforma cuando el Louvre y la Galería Uffizi de Italia se pronunciaron respecto del uso de la maja desnuda de Francisco Goya, que se pintó entre 1790 y 1800. Todo el mundo la hemos visto en los que hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero pues más de una ilustración hemos visto de esta pintura que data más o menos de 1790 a 1800. Otra, el nacimiento de la Venus de Botticelli, que data de aproximadamente 1485, y la estatua de la Afrodita Nidiana, que data del año 360 a.C., porque según ellos, los curadores de los museos, se convertía en pornografía un arte en vivo, ¿no? Los abogados del Museo del Louvre y la Galería de Uffizi, pues ya te imaginarás que se pusieron como changos rabiosos por tal desfachatez y amenazaron a la plataforma con iniciar acciones legales sobre la base del uso no autorizado de las imágenes de sus obras maestras, solicitando la inmediata remoción de las fotografías de estas obras de arte. Y el fondo del asunto recae en determinar si este tipo de fotografías, de este tipo de obras clásicas, están o no protegidas por el derecho de autor, ya que sin duda, pues los derechos de explotación han pasado al dominio público y es precisamente en este punto que se entra en una área nebulosa. En principio, de acuerdo con el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, se establece como regla general que los derechos de autor sobre precisamente las obras literarias y artísticas, tiene una vigencia que se extiende 70 años con todos a partir de la muerte del autor. En el caso de México específicamente, vamos más allá y es de 100. Tomando en consideración que Botticelli murió en 1510, Goya en 1828 y Degas, que es otro de estos artistas controvertidos, se murió en 1917, pues lo que surge es el tema de los derechos morales, que en teoría persisten a perpetuidad para ser ejercidos por los herederos del autor o en ciertos casos muy específicos para ser ejercidos por el Estado del que sea originario el artista, como puede ser el caso de las obras de valor cultural para la sociedad, independientemente de que sean patrimonio cultural de la humanidad o de un Estado en particular. Estos derechos morales se refieren
a la integridad que tiene la obra en sí misma, cuyo ejercicio le corresponde de manera inembargable e imprescriptible al propio autor y a sus descendientes, para impedir que la obra sea modificada o mutilada de cualquier manera sin su autorización. Sin duda, el tema es polémico, porque hoy es muy cuestionable que los museos y galerías de arte detenten efectivamente los derechos morales de todas las obras que exhiben y de ninguna manera tienen los derechos de explotación comercial, porque estos, como lo dije antes, se extinguen 100 años después de la muerte del autor, en el caso de México y en el caso de Europa, 70 años. Es muy cuestionable, por otro lado, también que los museos tengan el derecho de restricción de uso de imágenes de piezas del dominio público, porque a final de cuentas, las piezas de museo están ahí para que el público las admire y es muy cuestionable que los museos cobren, como lo hacen, por las fotografías que se hagan de las piezas de este tipo de arte que tengan en exhibición. Hay un caso muy interesante que se dio en la década de los 90 de Bridgman Art Library contra Corel Corporation, que se ventiló en las cortes de Estados Unidos y que vale la pena estudiar a los que les interesa el tema. En este asunto se resolvió que las copias fotográficas exactas de imágenes de dominio público no podían ser protegidas por los derechos de autor porque las copias no eran lo suficientemente originales para ser protegidas. Lo que se protege en una obra fotográfica precisamente es, bueno, en primer lugar, se le da el crédito al autor, a quien realizó la obra fotográfica. Y por el otro lado, si es que es posible, se protege el contenido de la imagen. Pero cuando estás hablando de fotografías de arte que ya existe, me voy a un museo y tomo una foto de una escultura del Zeus que están en Europa, en muchos museos de Europa, en el Museo del Príncipe Alberto en Londres, que está un Poseidón impresionante, que parece que va a cobrar vida, o cualquier obra de las que están ahí exhibidas en donde se ilustra y se enseña explícitamente el cuerpo desnudo, pues es muy cuestionable que estas obras sean propiedad de sin duda son propiedad, el objeto material en donde están, pero que todos los derechos morales y los derechos conexos que tienen estas obras sean propiedad de ellos. En Europa, específicamente en Italia, existen leyes muy concretas que protegen los objetos del patrimonio cultural y del paisaje y justamente prohíben la explotación comercial de este tipo de obras, aun cuando sean del dominio público. De hecho, han impedido que se utilicen fotografías del David de Miguel Ángel y del Coliseo de Roma para publicitar productos o servicios. Estaban publicitando una agencia de viajes y una pizzería. Y mira, yo sé que, pues al igual que en las obras de arte en la radio, el tiempo es el principal verdugo. Pues mira, antes de que otra cosa suceda, me voy a empujar a unos clásicos mezcales artísticamente eróticos, porque hoy es juego social y como diría el clásico, hoy toca. Muchísimas gracias, Héctor. No yo, mejor no que no yo. No, a ver, repítanme. Que por eso, por ahí hubiéramos empezado por lo de los mezcales, por eso escogiste ese tema hoy. Pero bueno, ya nos vamos. Ya, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, espérate, todavía falta mañana. Ya Héctor está empezando sí, ya quiere iniciar el fin de semana. A iniciar el fin de semana en pleno jueves.